Máxima tensión política iniciando el año. Se acababa el mandato de Nicolás Maduro, quien meses atrás había decidido reelegirse en comicios adelantados, viciados y desconocidos por la comunidad internacional e incluso por quienes aceptaron participar. Era entonces la Asamblea Nacional la última institución con legitimidad en todo el país, y él o la presidenta de esta sería la máxima autoridad de la nación. El 5 de enero, Juan Guaidó fue juramentado como presidente del Parlamento, un joven poco conocido, carismático y militante de Voluntad Popular, fundado por el preso político Leopoldo López. El furor que despertó fue casi inmediato. A la par, Maduro se juramentó para un nuevo periodo presidencial, pero no lo hizo ante la Asamblea, sino ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, desoyendo las advertencias de que aquello sería considerado ilegítimo. Días más tarde, Guaidó desafió al régimen. Se juramentó presidente interino frente a una masiva asamblea popular bajo la promesa de lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Recibió el apoyo de medio centenar de países y organismos internacionales. Su primera decisión fue congelar los activos financieros de la nación en aquellos países que lo reconocían. La propuesta de Maduro fue mordaz. Rompió relaciones con Estados Unidos, concretándose con el retiro del personal diplomático y el cierre de la embajada. Todos los trámites fueron mudados a Bogotá. Los bancos comenzaron a interceptar el oro venezolano y Washington canceló las órdenes de compra a PDVSA y cedió Citgo y cuentas bancarias del Estado venezolano al gobierno de Juan Guaidó. Dentro de Venezuela, la promesa del joven líder era atender la emergencia humanitaria que asfixiaba al país. Para ello, intentaría meter en el país insumos médicos y alimentos donados por la comunidad internacional. Militares leales a Maduro bloquearon el paso fronterizo con Colombia y Brasil. Guaidó puso fecha a la entrada de la ayuda, 23 de febrero, y arreciaron las amenazas por parte y parte. En la víspera de la fecha tope para la entrada de la ayuda humanitaria, se realizó un mega concierto en Cúcuta para recaudar fondos que ayudarían a paliar la crisis. El sábado 23 de febrero se probó la fuerza de cada bando. Maduro con sus adoctrinadas fuerzas armadas, colectivos y reos, y Juan Guaidó apelando al apoyo popular y a un viraje de última hora de los uniformados. Pero se impuso la fuerza. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. Aún en las horas siguientes, militares y policías descoordinados y temerosos desertaban a sus comandos, pero no fueron suficientes para detener al régimen y la ayuda no pasó. Guaidó siguió del lado de Colombia coordinando con varios presidentes lo que sería el apoyo a sus decisiones. Desoyendo las amenazas, regresó a Venezuela por Maiquetía sin ser detenido. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia. El periodista de Univisión, Jorge Ramos, fue expulsado del país al pretender hacer una entrevista retadora a un dictador. Estados Unidos hizo vuelos y navegaciones muy cerca del territorio venezolano como mensaje de intimidación. Le repito, nosotros nos encontramos 2 millas afuera del agua internacional de Venezuela. ¿Me copia? Me copia. Usted se encuentra a 1/3 millas náuticas de tierra continental de la República Bolivariana de Venezuela. Y aunque Trump aceleró las sanciones, Maduro siguió recibiendo dinero burlando los bloqueos en el mercado negro. El caos se siguió acentuando. En marzo, el colapso eléctrico advertido por expertos dejó en penurias a todo el país, esparciendo insalubridad y neurosis. Maduro atribuyó los mega apagones a ataques teledirigidos por Estados Unidos. En Occidente, la crisis eléctrica llegó para quedarse. Del lado de Maduro se pusieron China y Rusia. Estos últimos incluso enviaron militares a custodiar a sus activos. Guaidó advertía que estaba en marcha la Operación Libertad y el tribunal leal a Maduro le allanó la inmunidad, aunque sin detenerlo. El 30 de abril amaneció de repente. Leopoldo López burló su arresto domiciliario y se plantó frente a la base militar aérea La Carlota, junto a Juan Guaidó, llamando a los militares a rebelarse. Además, estaba acompañado por una decena de ellos. Pero nunca hubo un alzamiento y López tuvo que resguardarse en cuestión de horas en la residencia del embajador de España en Caracas. A cuentagotas se fue esclareciendo el plan de ese día. Se había negociado con el presidente del TSJ, Michael Moreno, y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, una supuesta traición a Maduro. Ambos aceptaron e hicieron la trampa.
Aquel evento sirvió a Maduro para purgar a traidores y perseguir a diputados y políticos. En estos momentos se están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano. El país se mantuvo polarizado y estancado, al punto que tanto Maduro como Guaidó aceptaron instalar un diálogo en Oslo que solo sirvió para dar tiempo al tirano. Meses después, Maduro eligió a políticos olvidados y sin liderazgo para instalar su propio diálogo, ejecutar selectivas liberaciones de presos políticos y solicitar el levantamiento de sanciones. Mientras Venezuela se desdibujaba en miseria en el Hospital J.M. de los Ríos, niños pacientes crónicos morían esperando atención médica. Al gobierno no le importó. A mediados de año, el régimen aceptó la tan suplicada visita de la ONU, ya que su representante sería la expresidenta de izquierda Michelle Bachelet como alta comisionada. Bachelet hizo una visita relámpago donde tuvo largas y extenuantes reuniones con víctimas de la dictadura. A minutos de abordar un avión de vuelta, sorprendió a todos con una declaración que ratificaba lo ya sabido. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores: la escasez de medicinas, de equipamiento, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento y los apagones eléctricos. Sin resultados que mostrar ante un país ansioso y hambriento, Guaidó fue perdiendo popularidad. En el mercado, la dolarización se impuso ante el silencio cómplice del régimen, que intentó legalizar la moneda virtual Petro. Fue el año donde los precios y casi todas las transacciones se hicieron en divisas. El éxodo del 2018 siguió creciendo en 2019 y con él los actos de xenofobia, especialmente en Perú y Ecuador. El continente ya no estaba preparado para la invasión venezolana que se volvió cotidiana en las fronteras. Los gremios no frenaron las protestas en 2019. No me alcanza ni siquiera para comprarle un par de zapatos a mi hijo. O lo alimento o le compro los zapatos. Estos son los zapatos que mi hijo está utilizando de diario. En Zulia, estado petrolero y agricultor por excelencia, quedó sumergido en apagones, falta de gasolina e inflación, y su capital, Maracaibo, fue bautizada como la ciudad fantasma. Poco antes de finalizar el año, el portal Armando Info destapó un escándalo de corrupción que envolvía a oficialistas y opositores. Descubría que desde la Asamblea se guardaban investigaciones sobre lavadores y corruptos del régimen. Guaidó ordenó que se investigaran de inmediato. Contra todo pronóstico de principios de año, Maduro culminó el año como presidente. El país se sumergió en la dolarización y la apatía política, y Juan Guaidó en la más absoluta incertidumbre.